In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis décima y con esta tesis iniciamos la parte de las tesis que se refieren a la historia de la Iglesia. En esta en concreto, la historia de la Iglesia antigua. Como os comento aquí, podéis ver en el esquema, recuerdo que la Iglesia se expandió rápidamente en el mundo pagano y hubo una serie de persecuciones, fundamentalmente desde Nerón hasta Diocleciano, aunque no fueron solo persecuciones, también hubo ataques intelectuales contra el cristianismo refutados por los apologistas cristianos. Este sería, diríamos, un primer momento de la historia de la Iglesia antigua. Otro segundo momento es el paso con Constantino y Teodosio, por el cual el cristianismo ya resulta una religión tolerada e incluso una religión oficial. Veremos esto en qué consiste, con consecuencias importantes para la vida interna de la Iglesia. Y aquí habrá que decir unas cosas acerca de cómo se organizó internamente y qué consecuencias doctrinales o qué controversias doctrinales hubo en esta época. Es una tesis amplia, pero vamos a decir los puntos fundamentales. Ante todo, la cuestión de las persecuciones, los primeros contactos del cristianismo con el paganismo y la persecución de Nerón. Ante todo hay que recordar que las primeras reacciones ante la Iglesia en el mundo pagano no fueron de hostilidad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, más bien la hostilidad procede de los judíos, no de los paganos. Y es curioso porque hay una información, aunque solo nos la da Tertuliano en el Apologeticum 5, según la cual el emperador Tiberio quiso que Cristo fuera incluido entre los dioses a los cuales se podía adorar, de manera que el cristianismo resultara una religio líquida. Lo que pasa es que el Senado, que estaba bastante enfrentado con Tiberio y de él dependía la política religiosa, se opuso. Es probable que hubiera un Senado consulto contra los cristianos que en principio no se ejecutó, porque Tiberio, diríamos, no quería que más problemas, pensaba que el cristianismo podía ser útil dentro del lío que había en la zona de Palestina, estos eran más o menos pacíficos y por eso quiso dar esa consideración de religión lícita, pero ya digo, el Senado se opuso, solo que el emperador, digamos, un poco quiso dejar fuera de juego esa intervención del Senado, diciendo que nadie, o sea, que para las acusaciones tendría que haber motivos serios, etc. El caso es que los cristianos aceptaban la autoridad civil y su conducta moral claramente beneficiaba a la sociedad, pero lo que no podían hacer era compartir la política religiosa que divinizaba al emperador y obligaba a darle culto. Y al mismo tiempo considerar que todo el resto de las religiones son válidas como formas rituales particulares. Si nos damos cuenta, esto era casi como un relativismo de Estado. Se permitían todas las religiones, pero había que dar un culto especial al emperador. Sabemos que los judíos habían tenido como dispensa para no dar ese culto, pero la situación de los cristianos, ya digo, era problemática porque no tenían esa dispensa o esa, digamos, esa estar libres de dar culto al emperador. Y la situación en la práctica fue muy diversa, según los diversos emperadores. Parece que con Nerón debió haber algún instrumento jurídico para poder, digamos, iniciar una persecución, aunque bastarían las acusaciones del derecho común de sacrilegio, magia o lesa majestad cuando se querían aplicar contra los cristianos. Por lo que sabemos de los apologistas y la respuesta que dio Trajano a Plinio, parece que había algún principio jurídico que permitía perseguirlos, pero no estaba muy claro. Quizá ese senado consulto al que hacía referencia Tertuliano, pero no deja, la cosa no está completamente clara. Desde Decio ya sí que habrá edictos específicos y ya serán persecuciones sistemáticas, pero antes de Decio, con Decio estamos en la mitad del siglo III, antes, diríamos, la situación fue muy compleja y muy confusa. De hecho, en los primeros momentos de Nerón parece que hubo diríamos, una cierta benevolencia, quizá por influjo de Séneca, que en aquel momento era muy cercano a Nerón, el hermano de Séneca, tuvo que ocuparse además del caso de San Pablo en Corinto,
Y lo que pasa es que en los años últimos de Nerón la situación cambió sustancialmente, probablemente por influjo de su esposa Popea, cercana al judaísmo. En cualquier caso, después del incendio de Roma en el año 64, las acusaciones que hubo respecto a los cristianos, se desató una primera persecución especialmente sangrienta, en la que murieron, entre otros, San Pedro y San Pablo. Bien, hubo algunas otras persecuciones que fueron una ocasión en la que se ponía a prueba la fe de los cristianos, el testimonio que daban, el martirio, aunque hubo casos de personas que renegaron de su fe, los llamados lapsi, caídos, o a veces conseguían mediante sobornos un certificado de que habían sacrificado al emperador, habían sacrificado ante la imagen del emperador o algo así, aunque no hubieran hecho nada, pero tenían el papelito. Cuando tanto los caídos como estos libelatici querían volver a la iglesia, eso dio lugar a dificultades sobre si podían volver o no, si se les podía dar el perdón, etc. Respecto a grupos de mártires, a finales del siglo I y principios del segundo, hay algunos, aunque no eran persecuciones sistemáticas. Bajo Domiciano, entre el 81 y el 96, en los años 90 hubo una persecución. Trajano establece en la carta a Plinio que no se debe buscar de oficio a los cristianos ni aceptar denuncias anónimas, pero si son denunciados, si realmente son cristianos, deberían ser castigados con diversas penas. Como veis, la situación era ambigua y además dependía del tribunal, porque os recuerdo que no es que existieran tribunales fijos, estables en todos los lugares. En las ciudades principales, por supuesto, sí, pero en muchos lugares el tribunal se constituía cuando hacía falta. También dependía de si había agitación de la plebe contra los cristianos. En cualquier caso, a finales del siglo I, principios del segundo, tenemos el martirio de San Ignacio de Antioquía y posteriormente sabemos que Adriano confirma al procónsul de Asia, Minucio Fundano, las indicaciones de Trajano, pero exigiendo rigor en los procesos. Después de la guerra contra los judíos, en el 132-35, parece que como digamos, ese rechazo a los judíos también se desbordó contra los cristianos. Antonino Pío, en cambio, les protegió frente a la furia popular, aunque no cambió esa situación jurídica, diríamos, ambigua, y ahí murieron mártires, Policarpo de Esmirna. Bajo Marco Aurelio, el que se consideraba emperador, filósofo estoico, ante calamidades del año 167 y la negativa de los cristianos a participar en el culto público, hubo, digamos, ataques de odio popular y hubo algunos mártires. En cambio, bajo Cómodo se dio una mayor paz, porque su esposa o concubina, diríamos ahí la cuestión de su unión era compleja, Marcia, era más bien cercana a los cristianos, aunque, ya digo, nunca faltaron mártires debido a esa ambigüedad digamos, de esas leyes que estaban ahí, aunque más o menos se podrían aplicar o no. Con Septimio Severo hay un primer momento de cierta paz, con solo algún martirio esporádico, pero en el 202 se publica un edicto prohibiendo la conversión al cristianismo. Este fue especialmente contra catecúmenos y catequistas. Caracalla, en cambio, había tenido una nodriza cristiana. Heliogábalo aspiraba a hacer como una mezcla de el cristianismo y el culto al sol, y Alejandro Severo pues también fue bastante más favorable a los cristianos. En el caso de Alejandro Severo, su madre Julia Mammea era admiradora de Orígenes, o por lo menos se había reunido con él, y de hecho el emperador, dentro de las muchas imágenes de dioses, también tenía una de Cristo, o sea que en ese sentido, bajo Alejandro Severo la cosa fue muchísimo más tranquila. Lo que pasa es que, caído ya Alejandro Severo, con Maximino Tracio, estamos ya hacia el final del primer tercio del siglo III, se opuso al anterior y se recrudece la persecución a los cristianos, en este caso un edicto contra las autoridades de la Iglesia. Gordiano y Felipe el Árabe, en cambio, mantuvieron la tolerancia. O sea que, como veis, se alternan periodos más o menos de una cierta persecución o de una cierta tolerancia, y siempre con la ambigüedad de esas leyes o de esos decretos. Ahora, cuando comienza una persecución sistemática es con Decio, y estamos ya en la segunda mitad del siglo III. La circunstancia fue que, ante una situación de peligro exterior,
todos tenían que ofrecer sacrificios a los dioses. Incluidos los cristianos. Claro, estaba el derecho de que muchos, o sea, pensaban así también que muchos cristianos apostatarían, y es cierto que hubo muchas apostasías. Lo que pasa que también hubo mártires, confesores, y después algunos apóstatas también volvieron a la iglesia. Después de Decio con Valeriano, el 253 al 260, aquí el interés era más bien apropiarse de los bienes de la iglesia, y por eso la persecución fue a diáconos, presbíteros y obispos, obligándoles a sacrificar, y si no, se les desterraba. Hubo varios decretos en este sentido. Galieno, en el 260 o 268, en cambio, hizo restituir los bienes confiscados, pero bajo Aureliano, el siguiente, 270-75, hubo un conato de persecución, aunque muerto el emperador se acabó el problema. De todos modos, la gran persecución va a tener lugar ya con Diocleciano. Esta reina del 284 al 305 había sido un gran organizador del imperio, dividió el imperio en la parte oriental y occidental. Él se quedó en Oriente, Maximiano en Occidente, y había a su vez dos césares, Galerio en Oriente y Constancio Cloro en Occidente, subordinados a los emperadores. Y parece que la iniciativa de la persecución partió de Galerio, o sea, el que era el César en Oriente, con Diocleciano. Hubo una obligación de sacrificar con varios edictos. El primero, destruir lugares de cultos y libros. El segundo, obligaba al clero cristiano a sacrificar bajo pena de destierro. El tercero pasa ya a pena de muerte. Y luego el cuarto, la obligación ya no es solo al clero, sino a todos los cristianos. Aquí sí que hubo muchos mártires, aunque es cierto que según los diversos lugares, pues el decreto se aplicó más o menos. El caso es que Diocleciano abdica en el 305, se reorganiza el imperio y en el 311 Galerio, Constantino y Licinio promulgan el edicto de tolerancia. Ahí se reconoce que los edictos y persecuciones no han tenido efecto y se les concede el derecho a practicar la religión y a edificar lugares de culto, simplemente pidiéndoles que rueguen por los emperadores. De hecho, hubo devoluciones de algunos bienes confiscados. Esto sería brevísimamente lo que sucedió. Ahora, junto con esto que eran ataques violentos, legales, o sea, por parte de la autoridad civil, hubo también muchísimos ataques intelectuales al cristianismo y la apologética cristiana para defenderlos. Parece que, diríamos, la primera oleada la primera obra conocida de estos, intelectuales anticristianos sería la de Frontón, muerto en el 166. Después Luciano de Samosata, muerto hacia un año después, 167, en el De Morte Peregrini, presenta a Cristo como un estafador y se ríe de los cristianos. Mucho más seria fue la obra de Celso, este muere hacia el 180, que escribe el discurso verídico. Ahí, digamos, es un diálogo en el cual un judío arremete contra el cristianismo a partir del Antiguo Testamento. Celso no solo va a atacar a los cristianos, sino también a los judíos, y de hecho va a indicar que el politeísmo es una religión necesaria para el imperio. Y todavía más fuerte la obra de Porfirio, en su obra 15 discursos contra los cristianos, este filósofo neoplatónico, discípulo de Plotino, parece que había sido cristiano, aunque luego apostató, aunque el caso es que ataca enseñanzas fundamentales, sobre todo el tema de la encarnación, la resurrección de los muertos. Obviamente, como filósofo neoplatónico, no podía aceptar de ningún modo aquello que daba tanta importancia a la carne o a la materia. Parece que Porfirio debió ser un poco el instigador intelectual de la persecución de Diocleciano. Tenemos también a Hierocles, un gobernador neoplatónico de Bitinia, que recopiló en discursos verdaderos materiales anticristianos. Lo que pasa es que hubo, junto con esto, digamos, con estas obras directamente contra los cristianos, hubo algunas impugnaciones indirectas en las que se quería dar consistencia al paganismo, transformándolo en un cierto monoteísmo con un principio último inalcanzable y los dioses como seres intermedios. De hecho, Filóstrato, en la vida de Apolonio de Tiana,
quiere ofrecer a los paganos como una alternativa a Cristo. O sea, veían que el paganismo en cuanto tal no tenía futuro y quisieron hacer como un paganismo reformulado. Lo que pasa es que de hecho fue la gran construcción neoplatónica de Plotino, a quien siguieron tanto Porfirio como Jámblico. Jámblico enriqueció el neoplatonismo con cultos paganos, lo que se quería presentar como una alternativa culta al cristianismo. Se quería ver, por ejemplo, a Pitágoras como un Cristo pagano, los oráculos como si fueran una revelación que sustituyera los escritos canónicos cristianos. Y de hecho, el que, digamos, pretende organizar un poco todo esto es Juliano el Apóstata, que, digamos, quiso articular como ese neopaganismo, esa reacción, partiendo de intelectuales, ofrecer una alternativa al cristianismo. Lo que pasa es que a todo esto hubo apologetas cristianos desde el principio. Teófilo de Antioquía, Justino, Atenágoras o Minucio Félix mostraron que las acusaciones de los paganos sobre inmoralidad de los cristianos eran completamente falsas y que en cambio los cristianos querían colaborar con el imperio. También ponía de manifiesto que la religión cristiana no se oponía a la razón, mientras que el politeísmo pagano sí que era absurdo. De hecho, a Celso le contestó Orígenes y a Porfirio le contestaron tanto San Agustín como San Cirilo de Alejandría, porque de hecho las obras de estos de Celso y de Porfirio, incluso bastantes años después de la muerte de sus autores, seguían siendo citadas y empleadas por otros autores paganos. Bien, este sería un poco, diríamos, la primera situación previa a la aceptación del cristianismo. Vamos a ver ahora el segundo gran bloque, cómo el cristianismo es primero tolerado y luego pasa a religión oficial. Ya hemos hecho antes referencia al edicto de tolerancia que tuvo lugar, o sea, digamos que dio lugar, que aceptaron los tres que estaban en el imperio. Lo que pasa es que entre esos tres hubo una lucha entre ellos. La lucha entre Constantino y el emperador Magencio. El usurpador Magencio terminó con la victoria del puente Milvio. Constantino le atribuyó una intervención sobrenatural y, de acuerdo con Licinio, en el 313 publican el Edicto de Milán con la libertad religiosa para todos los súbditos, haciendo referencia explícita a los cristianos. O sea, de hecho, el edicto servía para todos, pero se hacía referencia a los cristianos y se restituían los bienes confiscados. Digamos, es interesante porque con este edicto el Estado, aunque hablar aquí de Estado es un poco anacrónico, diríamos el poder civil, reconocía a otra sociedad distinta de carácter religioso. Lo que pasa es que Licinio, aunque lo había firmado esto, poco a poco se fue separando y mantenía más el planteamiento romano clásico de que el culto tenía que depender del emperador, del poder civil, y de hecho dificultó la vida cristiana. Hubo problemas también entre Constantino y Licinio, finalmente hubo una lucha entre ellos y Licinio fue vencido y asesinado. Y Constantino quedó como dueño del imperio. Pensemos que todavía él no era cristiano, no se bautizó hasta el final de su vida y de hecho, digamos, tuvo una crueldad muy notable matando a los enemigos y a parientes y tal, o sea que tampoco es que todo fuera de color de rosa, pero ciertamente había apoyado ese edicto de tolerancia. Respecto a la política con los eclesiásticos, exoneró al clero de los cargos municipales, no tenían que ocuparse de esos cargos, dio cierta jurisdicción civil a los obispos, un poco como si fueran jueces de paz o jueces pues para algún tipo de causas. Se autoriza a la Iglesia a recibir legados. Más importante todavía, el domingo queda como día de reposo obligatorio, que eso sí afecta a todos, y se construyeron toda una serie de basílicas en Roma. Él traslada la capital a Constantinopla, haciendo una ciudad nueva, había ya una base ahí, pero digamos la renueva como ciudad completamente cristiana, y en el 324 manifiesta en un edicto el deseo de que todos los súbditos sean cristianos, pero digamos sin que eso sea una imposición y sin que se pueda molestar a los ciudadanos por las creencias religiosas. Los hijos de Constantino se van sucediendo uno detrás de otro, Constantino II, Constante y Constancio. Se mantiene esa cristianización del imperio, en el sentido de que se cierran templos paganos y cada vez intervinieron más en asuntos de la iglesia. De hecho, algunos fomentaron el arrianismo, con lo cual aquí ya la cosa se ponía mal, porque ya no se trataba de dar
tolerancia a la Iglesia, sino que se volvió un poco al esquema pagano de que el poder civil tenía que controlar lo referente al culto. Y esto dará lugar a toda una serie enorme de problemas. La cosa todavía se complica más cuando Juliano, que había recibido una educación arriana y había padecido la familia de Constantino, abandona completamente el cristianismo, se apostata del cristianismo, retira a la Iglesia los privilegios concedidos, prácticamente prohíbe la actuación de maestros cristianos, para que, diríamos, el cristianismo quedara como algo propio de gente ignorante, y favoreció, o por lo menos permitió que se expandieran cismas y herejías, restauró el culto cristiano e incluso escribió un libro contra los cristianos, lo llamó Contra los Galileos. Lo que pasa es que muere en una guerra contra los persas, con lo cual esta política no se desarrolló. Hubo algunos mártires en esta época por la reacción violenta de paganos, animados por el emperador. El caso es que después de Juliano vuelven emperadores que son cristianos y diríamos en este momento la situación es en general mucho más prudente, no, ni se oponían al cristianismo ni estaban haciendo grandes esfuerzos para que avanzara la cristianización. Tenemos Joviano, Valentiniano, un arriano, Valente, con lo cual de nuevo esto va a suscitar el que el emperador sea arriano, va a crear tensiones porque va a apoyar a los arrianos. En cambio, Graciano, este era cristiano católico, cercano a San Ambrosio. De hecho, por consejo de San Ambrosio renuncia al título y a las insignias del Pontifex Maximus, que eso lo tenían los emperadores desde Augusto, Pontifex Maximus del culto romano. Quita subvenciones a los sacerdotes paganos y a las vestales y saca del Senado el Ara de la Victoria. Era un poco como la derrota del paganismo. Lo que pasa es que en esa situación de bastantes luchas internas dentro del imperio, finalmente el general hispano Teodosio queda como único emperador, estamos ya a finales del siglo IV, y declara que su voluntad era que los súbditos abrazaran la fe de la Iglesia romana recibida de San Pedro. Con esto cierra los templos paganos y en 392 declara crimen de lesa majestad del culto pagano, con lo cual anula el edicto de Milán del 311, porque recordad que aquel edicto era de tolerancia, cada uno podía practicar su religión y aquí, digamos, en cambio, se acepta como oficial el culto romano. Digamos, se dice que el cristianismo será la religión oficial del imperio, pero atención, religión oficial quiere decir culto oficial. Pensad, por ejemplo, que la legislación seguía manteniendo el divorcio. O sea, no es que todo cambie absolutamente todo, sino que para los romanos la religión era sobre todo el culto. Ese culto pasa a ser el culto cristiano. ¿Qué consecuencias tiene esto para la Iglesia? Pues sí, el cristianismo se expande, hay muchas conversiones, pero claro, no está muy clara la motivación por lo cual se convertían. Y de hecho, muchos de los nuevos conversos mantenían costumbres paganas. De ahí que los padres de la Iglesia tuvieron que insistir mucho para mantener el tono cristiano. Por otra parte, también va a haber grandes controversias doctrinales, como ahora veremos. La gran dificultad en todo esto, lo hemos apuntado ya antes, es que los emperadores se seguían considerando responsables de la religión y querían intervenir en cuestiones eclesiásticas, incluso de tipo dogmático. De hecho, si el arrianismo duró más, esta herejía que negaba la divinidad de Cristo, es porque algunos emperadores la apoyaron. Y, por supuesto, porque esta especie nunca está en peligro de extinción, no hubo obispos, no faltaron obispos que se prestaron a ser los títeres de los políticos o de los gobernantes de turno, buscando siempre el favor del emperador. Por otra parte, algunas de las facultades que les había concedido, como el tema de la audiencia episcopalis, o sea que el obispo pudiera como formar un tribunal con decisiones con valor civil, para muchos era una carga. San Agustín estaba hasta las narices de tener que ocuparse de estos asuntos, aunque había otros obispos que les volvía locos jugar a ser políticos de segunda. Pero ya digo, esto dependió mucho de los diversos lugares. Si pasamos ahora a la organización de la Iglesia, la organización básica está ya en el Nuevo Testamento y depende del sacramento del orden. Lo que aquí vamos a tener es que se establece esto con más claridad en cada iglesia particular, sobre todo en las ciudades, hay un obispo con su presbiterio y diáconos. Poco a poco se va extendiendo
la evangelización a zonas rurales y las diversas iglesias se organizan en torno a sedes metropolitanas, imitando la organización administrativa del imperio, aunque esto fue una cosa, diríamos, de tipo más bien práctico, o sea que diversas, lo que llamaríamos diócesis, se van agrupando en torno a provincias eclesiásticas. Completamente aparte de esto, la Iglesia de Roma, por ser la sede del sucesor de Pedro, se sabía con ese derecho para intervenir en favor de la fe y de la unidad de la Iglesia, un poco como un tribunal de última instancia religioso. Por otra parte, esta situación de libertad de la Iglesia permitió celebraciones litúrgicas más amplias, más solemnes, se fueron desarrollando los diversos ritos, el catecumenado. En los sacramentos hay cierta evolución en la administración, como el de la penitencia. O sea, estaba claro que la Iglesia podía administrar la penitencia, pero cuántas veces, de qué manera, con qué condiciones, eso variaba de unos sitios a otros. Obviamente lo más importante era la celebración de la Eucaristía, cuyos elementos esenciales estaban en la última cena y la estructura en dos partes, con una predicación de la palabra y luego la parte propiamente sacrificial, está ya atestiguada en el siglo II en San Justino. Se va a desarrollar también mucho el monaquismo. Ya desde tiempos apostólicos había personas que seguían a Cristo de una manera, diríamos, especial, como vírgenes, viudas, comienza a haber cada vez más anacoretas, pero fue sobre todo a inicios del siglo IV cuando San Antonio se retira al desierto en Egipto y se van formando comunidades de ermitaños. San Pacomio organizará después la vida cenobítica y San Basilio presentó una regla que aprobaron, digamos, aceptaron muchos de estos grupos con una regla, diríamos, muy equilibrada, con la de la profesión con votos de los tres consejos evangélicos. En Occidente llega esta organización llega un poco más tarde, pero San Atanasio, que había sido desterrado a Occidente, lleva consigo a dos monjes y dan a conocer esa forma de vida. Tenemos luego Paulino de Nola, Eusebio de Vercelli o San Jerónimo, extienden las experiencias monásticas. En el caso de San Jerónimo, tanto en Roma como en Belén. Y el mismo San Agustín escribe una regla monástica que también se difundió mucho hasta llegar a la más importante en Occidente, la de San Benito, ya en el siglo VI. Bien, ahí digamos lo característico en general del monje era renunciar al mundo por la profesión de los votos de los consejos evangélicos, con prácticas ascéticas y litúrgicas, y la vinculación más bien fija, no era algo absoluto, pero se tendía a ello, del monje en un monasterio. Y por último, ¿cuáles son las controversias doctrinales? Ya el Señor había prometido a los que el Espíritu guiaría a los discípulos a la verdad plena, pero te encontramos ya en el mismo Nuevo Testamento las advertencias respecto a desviaciones, herejías, etc. Fijaos que en el siglo I la primera gran dificultad va a estar en qué papel tenían las prácticas judías en el cristianismo. Había que mantenerlas, no mantenerlas. Aquí sabéis, por lo que se ha llamado el Concilio de Jerusalén, la Asamblea de Jerusalén del año 49, se recuerda que no hace falta mantener las costumbres mosaicas. Pensad sobre todo que en el siglo I hubo bastantes comunidades judío-cristianas, de judíos que se habían convertido al cristianismo y tenían algunas costumbres propias, aunque no fueran obligatorias para todo el mundo. Pero el gran problema va a llegar en el siglo II, con el del gnosticismo, que era una mezcolanza, una adulteración de la fe cristiana con elementos paganos. Se ha discutido mucho si tenía un origen precristiano o no, pero más bien parece que era una mezcla, un sincretismo de elementos cristianos, judíos, cuestiones de magia, paganismo. Básicamente pensaban que el mundo material venía como consecuencia de un pecado en el mundo divino y el mal procedía de un pecado en el mundo divino. En determinados hombres había como unas chispas de la divinidad que querían volver a su origen y para esto hacía falta un conocimiento especial o gnosis, porque lo referente a la creación, lo material, la encarnación, los sacramentos, todo eso no les daban importancia. El autor más conocido fue Valentín y San Ireneo escribió su Adversus Hereses para responder a tales doctrinas. Y vinculado al gnosticismo estaba Marción, quien se caracterizó por contraponer completamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y además rechazando
toda una serie, toda la escritura, menos algunas cartas de San Pablo, parte de Lucas, y todo lo demás lo rechazaba porque decía que venía de los judíos. También hubo herejías antitrinitarias en el siglo IV, como el monarquianismo, decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, o los adopcionistas, Cristo como un mero hombre adoptado. Y también hubo algunas herejías o más bien cismas por las tensiones si a recibir o no recibir a los que habían apostatado en la persecución, etc. En el siglo IV la gran controversia fue la del arrianismo, porque Arrio consideraba que el Logos, el Hijo, era un Dios secundario respecto al Padre. El concilio de Nicea en el 325 recuerda que el Padre y el Hijo son consustanciales, que el Hijo es eterno, pero esto tardó bastante en aceptarse, porque algunos emperadores apoyaron a los arrianos. El concilio de Constantinopla lo tiene que recordar de nuevo en el 380. En el norte de África tenemos el cisma donatista porque algunos no querían aceptar a un obispo por el hecho de que sus co-consagrantes habían quemado los libros en la persecución y ya por eso, digamos, ya no sería válido tal obispo. Estos eran los donatistas. Se apoyaban en algunas afirmaciones de Tertuliano y de San Cipriano que parecían restringir la eficacia de los sacramentos a aquellos sacramentos administrados en comunión con la Iglesia, y si intervenían los pecadores ya no serían válidos. Tal cosa obviamente era falsa, pero dio lugar a una ruptura muy importante en el norte de África. Y en el siglo V los grandes problemas van a ser cristológicos. El patriarca de Constantinopla, Nestorio, se oponía a considerar a María Madre de Dios, porque no acababa de ver bien la unión de las naturalezas humana y divina en Cristo. El concilio de Éfeso, donde interviene especialmente San Cirilo, recuerda que Cristo es uno, hay una persona. Lo que pasa es que algunos partidarios de San Cirilo después no mantuvieron el equilibrio y decían que sí, había una persona, pero en realidad había una naturaleza que era mezcla de las dos naturalezas, como si la naturaleza humana se disolviera en la divina. Este es el monofisismo. El concilio de Calcedonia en el siglo V tuvo que recordar que en Cristo hay dos naturalezas y una persona. En Constantinopla II se precisó que la unidad de Cristo, esa persona, es una persona que existe desde siempre, y en Constantinopla III se recuerda que en Cristo hay una persona, dos naturalezas y por tanto también dos operaciones y dos voluntades en Cristo. Bien, con esto terminamos ya esta tesis décima sobre la historia de la Iglesia en la antigüedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.